Dios les bendiga, soy el pastor Alex Cunillé de la Iglesia Oreva aquí en Cancún y le doy la bienvenida a esta introducción de la carta a los Colosenses y Filemón. Pues comencemos. Colosenses y Filemón, Seminario La Gran Comisión, Nuevo Testamento 3. Para comenzar, algo que debemos tener presentes es que esta iglesia no la fundó Pablo. Al parecer, hasta nunca la visitó. Se cree que el pastor de esta comunidad es Epafras, y esto lo deducimos porque en la misma carta de Pablo dice así, es Colosenses capítulo 1, versículo 7, se los leo. Como lo habéis aprendido de Epafras, esta idea de habéis aprendido tiene que ver que como fue su maestro. Luego dice nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Otro texto que nos da razón para pensar o nos da evidencia para pensar que Epafras es el pastor es Colosenses capítulo 4, versículo 12, se los leo. Os saluda Epafras, el cual está ahí con Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ahí subraya ese siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. También sabemos que en la casa de Filemón, carta que por cierto estudiaremos junto con esta, nos dice que había una congregación. Esto vamos a leerlo en la carta de Filemón 2. Como Filemón solamente tiene un capítulo, se dice Filemón 2, Filemón 3, Filemón 15, porque estamos diciendo los versículos. En esta ocasión es Filemón 2, se los leo. Y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Esto es lo que sabemos. Pero hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos cómo se fundó o quién la fundó. Ya hemos dicho, una posible teoría es que es Epafras, pero les leo algunas especulaciones. Veamos, vamos parte por parte. El 1. Una posible teoría es que alguien de la región, al escuchar el Evangelio, predicado por los apóstoles allá en Hechos capítulo 2, regresara con la buena noticia y fundara una comunidad de fe allí. Es decir, alguien que escuchó a Pedro, alguien que escuchó a los apóstoles en el día de Pentecostés, regresó a su ciudad y al regresar a Colosas o a esa región llamada Frigia, resulta que comenzó o fundó esta iglesia. Les leo el texto en Hechos capítulo 2, versículos 9 y 11. Porque está predicando Pedro y dice que todo mundo le entendía, estaban hablando en hebreo, estaban sorprendidos. El don de lenguas que se explica aquí en la Biblia no es hablar sin sentido, no es que nadie entienda, es al contrario. Lo que hay en algunas comunidades es lo contrario. Algunas comunidades, cuando dicen que tienen don de lenguas, nadie les entiende. En esa ocasión, cuando se les repartieron lenguas, es que todo mundo entendía. Y dice una lista: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Cuando dice Asia, se refiere a esa región de Colosas. Frigia, también esa región. Y Pánfila, en Egipto y las regiones de África. Y ya sigue más diciendo que le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Colosas fue una ciudad de Asia Menor. Se le conocía como Anatolia. Es la actual Turquía, perteneciente a la región de Frigia. Esa región es una península rodeada por el norte del Mar Negro y por el Mar Mediterráneo hacia el sur. Al norte usted va a encontrar en el mapa el Mar Negro y hacia el sur va a encontrar el Mar Mediterráneo. Estaba muy cerca de la región de Galacia, justamente en el valle del río Lico. Debido a su posición, fue un lugar muy importante en la historia, ya que sirve como conexión entre Europa y Asia. Hasta Asia, si usted ve el mapa, lo va a ver del lado derecho, en realidad pues sería del lado izquierdo, pero en el mapa viéndolo de frente es del lado derecho, y está hacia Asia y luego está Europa. Ahí como un estrecho, una conexión, es este lugar. Dicho de otro modo, sirve como un puente natural o un enlace entre el occidente y que sería oriente. Como referencia, más o menos estaba a unos 180 kilómetros de Éfeso. Así que no es descabellado pensar que alguien que estuvo presente en Pentecostés, al regresar a su rancho, compartiera las buenas nuevas. Según Hechos, debido a este mensaje se bautizaron y creyeron 3,000 personas. O sea, sí son bastantes, sí son varios, o sea que sí existe esta posibilidad. Pero hay otra segunda teoría. Es que cuando Pablo estuvo 2 años en Éfeso, si usted va a Hechos capítulo 19, versículo 10, se va a dar cuenta que estuvo Pablo ahí 2 años, por lo menos 2 años. Alguien que estaba cerca o estaba en esa ciudad en ese momento, estuvo con Pablo, escuchó el mensaje y podía regresar a compartir el mensaje. Posiblemente en ambos casos podríamos pensar en este tipo llamado Epafras. Una tercera posibilidad es que sabemos que en la región de Asia había otras iglesias. Por la Biblia, pues por lo menos en Apocalipsis y otros textos, sabíamos que en esa misma región había comunidades en Pérgamo, en Esmirna, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Éfeso, en Laodicea, Hierápolis, etc. Así que no es absurdo pensar que alguien pudiera compartir el evangelio allí.
Además, en la misma carta a los colosenses, Pablo le pide a la iglesia de Colosas que esa misma carta sea leída a los de Hierápolis y a los de Laodicea. Se los leo, esto está en Colosenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los demás hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también de vosotros. Aquí hago un paréntesis. Hay una carta que escribió a Laodicea que no sabemos dónde quedó. Hay varias suposiciones que ya veremos en su momento, pero dice Pablo, él escribió una carta a los colosenses. Esa carta a los colosenses hay que leerla a los laodicenses, y la carta que escribió a los laodicenses, esa también tienen que leerla a ustedes, colosenses. Decida Arquipo, mirad que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Y en estas dos ciudades, Hierápolis y Laodicea, estaba muy cerca, muy cerca, muy cerca. Hierápolis estaba como unos 20 kilómetros y Laodicea estaba como a unos 18 kilómetros aproximadamente. Como dato extra, ahora que estoy en Apocalipsis, Colosas le compartía agua fría a Laodicea. Hierápolis le compartía agua caliente. Y resulta que al llegar ahí por los acueductos, el agua fría, al ponerse ahí y a pasar por a través del sol, pasar por a través de las inclemencias del clima, resulta que se ponía tibia. Y Hierápolis, que estaba muy caliente, que eran aguas termales, tal vez de azufre, resulta que al caminar pues se ponía tibia, no seguía hirviendo y caliente, sino se ponía tibia. Y curiosamente, en el texto de Apocalipsis, cuando habla de la Odisea, dice que los va a vomitar de su boca. A los tibios va a vomitar de su boca. Tiene que ver con este asunto del agua. Ya lo verán con su profesor de Apocalipsis y cartas juaninas. Pero les doy este dato como extra porque tiene que ver con esta carta de Colosas. Es imposible saber exactamente quién fundó la iglesia. Ya vimos algunos datos y aunque algunos tal vez se decepcionen por esto, para mí es lo maravilloso. O sea, no saberlo todo me parece extraordinario. Porque aunque nos gustaría saber exactamente cómo sucedieron las cosas, el no saberlo nos ayuda a entender que Dios es el que mueve al hombre, y no solamente hombres, sino mujeres, para que su obra siga adelante. No necesitaba a un gran apóstol Pablo, o al gran apóstol Pedro, o al grandilocuente Apolos para predicar, o una columna como Juan o Santiago. Utilizó cualquier persona, por eso no sabemos. Me parece que por eso tenemos como la duda. Insisto, algunos opinan y se aferran y dicen que es Epafras. Y sí, existe una gran probabilidad, pero no podemos ser dogmáticos al respecto. Teniendo las evidencias, sí hay una gran probabilidad, pero no podemos decir sí, punto, no. Y esto a mí me gusta mucho porque quiere decir que cualquiera de nosotros Dios nos puede utilizar. Cualquiera de nosotros puede ser utilizado por Dios. Ahora bien, entendamos un poquito el contexto de la ciudad. Cuando el gran conquistador Alejandro Magno muere, el norte de Frigia, que es esta región, es invadida por los celtas, en lo cual lo va a convertir en el territorio de Galacia. Eso ya lo vimos cuando vimos la introducción a los Gálatas. El resto meridional, es decir, la parte sur, quedó en manos de Pérgamo. Cuando llega a Roma a conquistar toda esta región, allá por el año 133 a.C., como es de suponerse, Frigia pasa a ser propiedad de Roma. Y debido a su forma de administración provincial, los romanos dejaron la división sin unificar ambos territorios. En ese lugar se adoraba a lo que ellos llamaban la Gran Madre Cibeles o Madre Tierra. Los romanos, que adaptaron prácticamente todo el panteón griego, le pusieron el nombre, nada más le borraban y le ponían otro nombre, le pusieron Magna Mater o Gran Madre o Señora de los Animales. Se le representaba con vestimentas griegas y una corona con forma de muralla. Portaba las llaves que daban acceso a todas las riquezas de la tierra. Monta un carro que simboliza la superioridad de la madre naturaleza, a la que incluso se subordinan los poderosos leones que tiran de él. Se asocia a Cibeles principalmente con la fertilidad. También encarna la naturaleza salvaje, simbolizada por los leones que la acompañan. Se le atribuyó la curación de enfermedades y la protección de su pueblo durante la guerra. Los frigios también veneraban a Sabacios o Sabos, el dios del cielo y el padre, decían ellos, representado por un caballo. Aunque los griegos asociaban a Sabacios con Zeus, sus representaciones, incluso en época romana, lo mostraban como un dios jinete.
Según autores griegos como Aristófanes o Demóstenes, el culto a Sabacios era iniciático, es decir, que era para iniciarse en algo más profundo, y parece estar relacionado con la Magna Mater, es decir, con Cibeles. Estas ceremonias de iniciación incluían una especie de bautismo, pero en vez de agua se les aventaba tierra y cáscara de grano molido. Después de eso, el iniciado se ponía de pie para decir lo siguiente: huí del mal, hallé lo mejor. El rito finalizaba colocándole una serpiente en el pecho, para ellos después decir: Dios está en mi seno. Se le consideraba un Dios de la fertilidad, la libertad y la autonomía, y se le conocía como el pastor del cielo. Como dato curioso, el padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, en su obra Protrepticus o Protrepco, algo así, también se le conoce como exhortación a los griegos, dice que ha sido informado de estos seguidores de Sabacio que sus cultos involucraban una serpiente que pasaba por el seno de los iniciados. Por eso ellos usaban una contraseña que decía: el Dios del seno. Y otro contestaba: el Dios del seno. Como ya hemos dicho, Colosas estaba construida en una ruta comercial importante. La ciudad se volvió famosa porque ellos fabricaban una hermosa tela de color rojo oscuro, que para nosotros llamaríamos púrpura. Sí, es un rojo muy oscuro, de tal que pasa hasta el púrpura. Según algunos autores, esto tal vez no deberían ni haberlo puesto aquí, pero se los paso porque lo encontré en un documento, pero solamente encontré un solo autor, tal vez la información no es de todo verídica. Le ponían a este tinte colosinium, que tiene que ver con Colosas, pero en realidad eso no estoy muy seguro, pero se los paso porque lo encontré ahí, se me hizo curioso. Pero lo del tinte sí es real, había un tinte color muy oscuro que realmente sería púrpura para nosotros. Los tintes no eran sencillos de conseguir en aquella época. Estos se elaboraban de las secreciones de varias especies de caracoles marinos, una de las cuales produce, cada especie conoce un color muy distinto a otro. Las telas teñidas de púrpura eran muy costosas, por lo que no todos podían adquirirlas. Además de este beneficio comercial, tenían un terreno muy fértil, por lo que podían criar grandes rebaños de ovejas, y eso serviría para hacer un negocio redondo de industria textil y además este tinte. Colosas, según el gran historiador Heródoto, era grandiosa. Él la llamaba una gran ciudad de Frigia, pero estaba ubicada en una zona sísmica, la cual, debido a los terremotos ocurridos allí, la ciudad no logró recuperarse. Sus ciudades vecinas, como Hierápolis y Laodicea, sí lo lograron, pero Colosas no lo logró. Así que en tiempos de Pablo, Colosas era una ciudad pequeña, no era tan importante y socialmente sin mucha relevancia. Pues bien, al parecer Epafras visita a Pablo en la prisión en Roma. Le da noticias de las probables 3 iglesias de la región. Muchas de las noticias que le dio Epafras a Pablo eran buenas, principalmente que los gentiles habían aceptado el evangelio. A lo mejor, si fue desde Hechos, le contó: no, yo escuché a Pedro, yo escuché a Juan. O a lo mejor cuando fue a Éfeso, yo escuché a Pablo y le dice algunas cosas y que Pablo era difícil localizar porque andaba por todos lados, pero al estar preso en Roma, pues era muy sencillo localizarlo. Entonces es probable que por eso va Epafras para allá y le empieza a contar todas estas noticias. El apóstol en la carta anima a los seguidores a seguir firmes en la fe, pero había un problema: que cierto grupo de personas quería enseñar ideas alejadas a la fe, ideas no contrarias, pero querían mezclarse con la fe verdadera que es en Cristo. La preocupación de esta comunidad no es la división. No están divididos entre ellos y no están siendo perseguidos, sino es un intento de combinar el evangelio de Cristo con otras creencias. A esto se le llama sincretismo. Es la mezcla de doctrinas, filosofías, ideas, tradiciones o creencias. Esto es muy importante de entender porque no se trata de una lucha de creencias culturales, es decir, no busca erradicar el cristianismo, sino es una simbiosis que busca mantener una creencia ecléctica. Déjeme explico mejor. Estos herejes o falsos maestros que quieren inyectar esta falsa enseñanza a la iglesia, de hecho, al parecer les gusta la iglesia cristiana, les gusta lo que está enseñando este Epafras o cualquiera que fuese su pastor. Les gusta tanto que quieren mezclarlo con sus propias creencias. Y quizás alguien puede decir: ¿y qué tiene de malo, pastor? Pues cada quien es libre de creer lo que quiera. Y es verdad, yo coincido, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero el asunto aquí es que no se trata de la cohabitación de dos ideas, no es que tú tus ideas y yo mis ideas,
tú tus canicas, yo mis canicas. No, no es así. No es de yo respeto tu idea y tú respetas la mía. Cada quien vive en paz. El sincretismo no busca eso, sino lo que busca es una unión, una simbiosis, por decirlo de otra manera, para formar esta unión. Ya no es esta creencia y esta creencia, sino la unión de esa creencia forma una nueva. Es decir, ya no es A y B o AB, sino más bien sería como M, por decir alguna letra. Algo nuevo, una nueva identidad. Entonces eso o esa creencia ya no sería el Evangelio, es otra cosa, pero ya no es el Evangelio de Cristo. En ese sentido podemos decir que nuestra fe no es plural. No, nosotros no somos eclécticos, no, nosotros somos exclusivos, nuestra fe es exclusiva, solo es a través de Cristo y solo en Él que somos salvos. Por eso es bien importante aquella doctrina reformada, las 5 solas, y una de esas 5 solas es solo Cristo. Por eso Pablo evita que estas ideas se mezclen con el cristianismo, o lo va a intentar a través de la carta. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y cuál es la herejía esta? La respuesta es un rotundo, no sabemos, no sabemos. Si alguien le dice que sabe, está equivocado. Por lo menos todos los datos, los libros de expertos, la mayoría, me parece que los más honestos, los más entendidos, dicen no sabemos, no sabemos. Y cuando digo no sabemos, es que no se puede etiquetar en una sola teología o creencia. Por ejemplo, mucho tiempo se creía que los gnósticos eran los que estaban ahí metiendo su cuchara. Sin embargo, ahora sabemos que el gnosticismo solo apareció en su forma como la conocemos el día de hoy hasta el siglo II, o sea que no era posible eso. Algunos de los elementos que da Pablo en la carta, sí, cierto, coinciden con las creencias gnósticas, las cuales seguramente fueron evolucionando hasta llegar al gnosticismo en el cual conocemos ustedes y yo. Pero insisto, no solo es el gnosticismo o parte de él, sino también hay otras posturas como el ascetismo, el judaísmo, el espiritualismo, etc. Por si fuera poco, y como ya hemos visto, allí en Frigia hay mucho misticismo, ya vimos con Cibeles y todas esas creencias que tenían. La cultura grecorromana promovía la apertura de ideas y creencias, así que era urgente frenar, como dice Pablo, estas filosofías y huecas sutilezas, que están basadas en tradiciones humanas y no en Cristo Jesús. Así que podemos decir que cualquiera que fuese la doctrina, enseñanza, filosofía, ideología que no apunte a Cristo, cabe en la enseñanza de Colosenses. O sea, cualquier cosa que Cristo no es el fundamento, es la herejía de los colosenses. Por eso es peligroso mezclar cualquier cosa con nuestra fe, porque eso querría decir que Cristo no es suficiente. Y pues solo Cristo es suficiente, no necesitamos añadirle algo más, como si hiciera falta algo más. Esto es lo grave de esta herejía, que tiene múltiples rostros. Ahora, insisto, si sabemos cuál es, porque el texto va diciendo cuáles son las herejías y intuimos lo que Pablo está diciendo, lo contrario de lo que está diciendo, lo que sugiere. Si Pablo dice que es A, por supuesto B va a ser lo equivocado. Si dice que es blanco, lo negro va a ser lo equivocado. Así lo vamos a ir descifrando, pero no hay una etiqueta. No hay una etiqueta particular para decir cuál es la herejía de los colosenses. Sí sabemos cuál es porque podemos ver la lista, pero no tenemos como un solo grupo, una sola etiqueta que cumpla todas estas listas, que cumpla todos estos requisitos, que vayamos palomeando. Podemos ver que hay, por eso digo que es múltiples rostros de esta herejía, porque hay muchos, está este y este y este. Por eso acabo yo concluyendo que cualquier ideología, doctrina, enseñanza que no apunte a Cristo, cabe en esta herejía de los colosenses. Bien, explicando esto, ahora pasemos al asunto de la paternidad literaria. ¿Quién escribió la carta? ¿Fue Pablo de Tarso, mejor conocido como Pablo, el apóstol a los gentiles? ¿O fue alguien más, o algún su discípulo, o alguien que en su nombre escribió la carta? Aunque para muchos este tema no es muy relevante, porque lo van a resolver diciendo como cristianos, como creyentes, no importa quién lo escribió en la Biblia, pastor. Lo que importa es que está en la Biblia y punto. Con eso tengo. Debo decir que sí es importante saber, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor la Biblia, mejor la palabra de Dios. O sea, no es piadoso, no se ve bien que alguien diga, no, yo creo así, a ciegas. Yo creo a pies puntillas, dicen algunos escritos. Yo creo nada más porque es la Biblia. No, no es así. Debemos estudiar. Me parece que es importante sí comprender lo que está sucediendo atrás del texto para que podamos entender mejor lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Miren, déjenme tratar de explicar, porque por si alguien me dice, no, pastor, los autores no son importantes. No, pastor, a mí no me interesa eso. Déjeme
para que me entiendan, tratar de poner un ejemplo aquí en la mesa para que usted diga si es importante el autor, ahí le voy. Usted encuentra una nota en su taburete, en la mesa, en lo que usted quiera. Y la nota dice así: te seguiré por siempre, no podrás huir de mí nunca, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si usted me dice a mí, no importa el autor, quiero convencerle con lo siguiente. Si al final firma tu esposa o tu novia o algo así, pues es una carta de amor. Pero si al final firma un asesino serial que te quiere matar, ya cambia, el autor cambia la información, es la misma información, pero saber el autor cambia. Te seguiré por siempre, no podrás huir de mí nunca, pase lo que pase, suceda que lo suceda, pues alguien que nos quiere matar. O si dice Coppel, pues que debemos, ¿no? O peor, la suegra, sería una carta de terror. Entiendo la idea que subyace de confiar en Dios y su palabra. Cuando alguien dice, está en la Biblia, debe de ser cierto, y tiene razón, aquí está la verdad. Sin embargo, Dios la reveló a través de un libro, para que precisamente la podamos estudiar y reflexionar, y de ese modo nadie nos puede engañar, porque si no, cualquier persona puede decir cualquier cosa que viene de parte de Dios, pero al estar escrita, pues usted y yo podemos ponernos a meditar y reflexionar. De hecho, esto está hasta en el Antiguo Testamento, en Salmos capítulo 1, del 1 al 3, dice esto, se lo leo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y explica cómo es el resultado de eso. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Al inicio de nuestra fe, la revelación divina sí se llevó a cabo a través de la tradición oral, es decir, de boca en boca. En ese momento se tenía que creer en el testimonio de los apóstoles. Dios entonces permitió que aquel testimonio y enseñanzas apostólicas quedaran escritas. Pero debido a que es otra cultura, porque no es la misma cultura que nosotros, no es una cultura mexicana, y aún en México hay distintas culturas, además de ser otra cultura, es otra cosmovisión, es decir, otra manera de ver el mundo. Cosmovisión viene de cosmos, y tiene que ver con orden, y visión, pues cómo ordenamos lo que vemos. Ellos, por la cultura, por donde vivieron, por todo lo que están entendiendo, y pues, debido a que no hay tanta ciencia y debido a muchas razones, su cosmovisión es diferente. Fue escrita en otra época, es decir, hace más de 2000 años. Es otra escritura también, es otra literatura, otra manera, insisto, de ver el mundo. Por eso se hace necesario el estudio. Y no solo eso, Dios utilizó seres humanos para compartir su verdad. O sea, tenemos seres humanos que fueron compartiendo la verdad de Dios. Y no solamente lo vuelve esto complicado, sino que no tenemos ni un solo registro original. Es decir, no tenemos ninguna carta de la mano de Pablo, ni de Juan, ni de Pedro, ni de nadie. Todos esos escritos se han perdido o fueron destruidos en el tiempo. Así que lo que tenemos son copias de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, lo cual sin duda fue un trabajo extraordinario por parte de los escribas, pero eran humanos. Y eso siempre debemos tenerlo presente. Y como humanos, cada texto que llega a nosotros a través del tiempo tiene alteraciones, tanto naturales como intencionales. Y no es que nos quieran manipular, y no es que nos quieran engañar, sino, les pongo ejemplos. Dependiendo del gobierno había censuras. Se trataba de embellecer el texto en ocasiones. No le pongas así, como en los memes. No le pongas así, Pablo, mejor ponle así. No le pongas así, mejor dilo así. Se embellecía el texto porque para la cultura, de cultura en cultura, tal vez se escuchaba muy fuerte. De hecho, lo vemos. Oh Gálatas, adúlteros, dice cosas feas. Oh Gálatas insensatos. Probablemente, si usted y yo escucháramos la palabra original, nos escandalizaría. Diríamos, qué grosero es Pablo. Porque dice cosas graves que en su momento, por supuesto que sí hacían mella, por supuesto sí las utilizó a propósito para causar una emoción, un sentimiento, para que se fijara una idea. Pero para nuestra época, algunas palabras, algunas cosas ya no se entienden. Por ejemplo, en una versión de la Biblia decía, en lugar del hombre, el hombre natural, decía el hombre animal. O sea, así decía, haciendo una distinción del hombre espiritual y el hombre carnal. Pero él decía así, el hombre animal. Suena feo, así como que yo le diga animal a usted suena muy feo, que usted me diga animal a mí suena muy feo. Así que se embellece en ocasiones el texto. A veces se le da añadiduras para explicar.
Y se hacía por distintas razones, por razones teológicas, que una comunidad pues ponía y añadía para explicar ciertas cosas, a políticas, culturales. Por ejemplo, aquel pasaje que dice, solo ese género sale con oración y ayuno. Si usted va a los manuscritos, la palabra ayuno no está, no existe, no está. Alguien se lo añadió. No es que esté equivocado, porque habla de una búsqueda intensa de Dios y la oración a lo mejor en alguna época no significaba eso, entonces tuvo que añadirle y ayuno, es decir, con intencionalidad. Estos son como errores intencionales, pero también hay errores naturales, es decir, sin intención. Como al copiar nos podemos equivocar, nos podemos poner una letra equivocada, podemos brincarnos un párrafo, podemos escribir mal, no era una A, y nada más faltaba el palito para que fuera la A, no era una O, perdón, y nada más faltaba un palito para que fuera la A, o al revés, no, por ponerlo rápido, parecía O, pero era realmente A, y así con un montón de otros símbolos. Esto se conoce como semilicencia. Al cambiar la caligrafía, a veces no se entendían las letras correctamente, es porque no todos escribimos igualito. Yo escribo muy feo. Dicen los que saben que la gente que escribe feo es la gente lista. Yo digo que la gente lista dice eso porque escribe feo, pero no sé si sea real o no. Yo escribo feo, punto, no tengo buena caligrafía. Y usted me quiere copiar a mí, pues no me va a entender nada. Así que regularmente los escribanos tenían bonita letra, pero no tenían la misma letra. Por ejemplo, ya casi no se escribe la cursiva. Ya no se escribe casi esa letra, ¿no? Ya no, casi no se escribe así. Mi mamá se escribía así, yo sí sé leerla. Pero hay gente que no la entendería, porque ya no se enseña eso, ahora nada más se enseña la letra que conocemos como letra molde, o se enseñaba así en mis épocas. El cansancio también jugaba un papel importante, que se cansa uno y luego ya no escribe bien, o quiere abreviar y las abreviaturas ya no se entienden de maneras posteriores, como ahora que los jóvenes dicen, porque YOLO, así escriben YOLO, que es un acrónimo en inglés que dice, solo se vive una vez. If only life once, algo así se debe decir. Solo se vive una vez y como solo se vive una vez, pues pase lo que pase, vamos a hacerlo. O que ponen LOL, que significa mucha risa. Eso significa. O como cuando dicen, lo acabo de aprender ese recientemente, GPI, que es gracias por la invitación. Pero tiene que leerse GPI, o sea, como gracias por invitarme, o sea, como es una queja. O como ahora dicen, y la queso, que es una abreviatura de la y la que soporte, o sea, que aguántese, ¿no? Como cuando Pedro le dice a Jesús al final del Evangelio de Juan, y le dice, y vio al discípulo amado, y dice, ¿y él qué? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Como diciendo, ¿y la queso? Podría haberle contestado así, si alguien le modificara, ¿vale? Lo hiciera más pertinente a nuestra cultura. Así que el cansancio, las abreviaturas, también quedarse dormido, ya no escribe uno igual. Las prisas, las distracciones, el cambio de cultura. Hay palabras que en el mismo español ya no significan igual. Porque eso sucede. Aunque hablemos el mismo idioma, el cambio de una cultura a otra cultura. Por ejemplo, si alguien dice, estuvo muy rica la frutilla. Usted llega el texto y a la hora de escribir, ¿por qué le pone frutilla? Estuvo muy rica la pequeña fruta. No. En frutilla en argentino le dicen así a las fresas. Lo correcto a la hora de poner en nuestra cultura mexicana es, y qué rica estuvo la fresa. No es frutilla de fruta pequeña, aunque sí es una fruta pequeña, pero no es eso. Para entender mejor, el estudio nos ayuda y sería fresa. El deterioro de los manuscritos por humedad, o el uso, porque se va desgastando el papel, los insectos. Y si alguien se equivocó, el siguiente se equivocaba y se convertía, como diríamos en México, un teléfono descompuesto. Hay más que decir. Lo pongo esto como ejemplo para que entendamos el valor del estudio. Lo que busca la crítica textual es que, como no tenemos el documento original, trata de construir los textos acercándose lo más posible, lo más que pueda, al texto base. En teología, algunos autores le llaman a esto el Urtext, no es del... Así, Urtext, así, que viene del alemán primordial. No es gringo, no sé cómo se diga en alemán, pero se escribe Urtext y viene del alemán, que significa lo primordial. O como ya hemos dicho, los filólogos le llaman a esto autógrafos. Por eso es importante la crítica textual, por eso es importante el estudio. Y aunque no nos gusta la palabra crítica, esta de crítica textual,
nos cae gordo, así como que están criticando la palabra. Es que lo que hay que hacer es verla como una herramienta que nos ayuda. No es una crítica al texto y sus errores. Más bien es la idea de crítica, la palabrita crítica es usar los criterios de la ciencia y de la razón para comprender y explicar mejor la intención de cada autor. Ahora digo todo esto, todo este mega chorote, lo digo para tratar de convencerles de la importancia del estudio. No es que Dios haya dado su palabra cifrada, sino que como han pasado varios años, han pasado varias manos de escribanos, varios siglos, épocas, culturas, varios lentes de interpretación, y algo que no he dicho, varias interpretaciones, porque lo que tenemos aquí es la interpretación de la palabra. O sea, alguien ya hubo de un idioma a otro lo pasó. Y eso, pues, lo importante por eso es estudiar. Ahora, busquemos resolver lo del autor. Ya no le demos más vueltas porque le he dado muchas vueltas. Debido a la crítica textual y a esta apertura que trajo consigo el modernismo y que ahora es atacada, o no sé si la palabra correcta sería atacada o un término mejor sería que ahora está siendo trascendida por el posmodernismo, se comenzó a cuestionar y a revisar los textos sagrados. Algunos salieron rápidamente bien librados. Hablando de Pablo, tenemos 7 cartas que casi nadie cuestiona. Y hay quienes se escandalizan y dicen, ¿cómo es posible que durante 18 años nadie cuestionó y ahora salen con estas presuposiciones? La respuesta es sencilla. Antes no había ni las herramientas, ni la apertura social y la cultural para lograrlo. Ahora sí las hay y por eso se logra y por eso está bien, me parece que está bien, como ya he explicado. Colosenses, según dicen algunos eruditos, no le escribió Pablo. Para ellos está claro, no le escribió Pablo. Ni siquiera es que se le haya dictado a alguien, porque alguien podría decir ninguna carta, la mayoría utilizó amanuenses, es decir, secretarios. Eso sería como lo común. No, ellos dicen, no. Ni siquiera Pablo estaba presente, fue un deuteropablo, un segundo Pablo, alguien, o mejor dicho, un seguidor de Pablo. Es decir, una carta pseudoepígrafa. Alguien podría decir, pero es que la carta de Pablo, si usted lee la carta de Colosenses, dice ahí que la escribió Pablo. Y es cierto que la misma carta, lo hemos leído todos nosotros, dice ahí que la escribió Pablo. Pero eso no es un argumento para decir que fue el mismo. Cualquiera puede poner eso de hecho se llama argumento circular. Cualquiera de ustedes puede poner en este momento una carta y poner mi nombre, Alejandro Cunilla, y decir que yo escribí ciertas cosas, y usted me puede decir, ahí dice que usted le escribió. No, eso es un argumento circular, no justifica eso, no es una evidencia. Yo puedo decir que soy el más alto del salón y usted me va a preguntar, ¿y cómo sabe? Pues porque yo lo digo. No tiene evidencia. Regrese a mí mismo, yo no puedo dar evidencia de eso. Ustedes me dirán, sí, está bien, pastor, qué bueno que dice lo que sea, pero necesitamos evidencia, tal vez una regla, verlos cuánto miden los demás, póngase al lado, aunque sea de los compañeros, etcétera. De eso se trata el estudio bíblico, de encontrar evidencia que nos dé peso y que sustente nuestra fe. Y sé que a algunos les han enseñado que la fe es creer ciegamente, que la fe es confiar así, a ojos cerrados, ¿cómo se llama? A pie juntillas, y nada más lejos que la fe bíblica. Eso no es así. Además, para explicar esto, por si alguien está confundido y no le gusta todo esto del estudio, déjeme dar otra carta en la mesa, o déjeme dar otra explicación, otro ejemplo de que lo importante y cómo si la Biblia viene que nuestra fe razona. Nuestra fe no va en contra de la razón, supera por supuesto la razón, pero no va en contra de la razón. Les pongo un ejemplo, la historia de la mujer cananea que está en Mateo 15, se los leo. He aquí una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La idea de hijo de David lo reconoció como Mesías, el Cristo que iba a venir, y dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra, pues la ignoró. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues está dando voces detrás de nosotros, está dando lata, ya despídela maestro, ya dile que no te esté molestando. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, socórreme, Señor. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No quiero hacer aquí la exégesis de todo el pasaje y ver todas sus implicaciones, pero notemos que ella no creyó ciegamente, sino usó la razón.
usó el intelecto. Su fe estaba basada en la evidencia que tenía. Jesús le da un argumento: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No es lo correcto. No está bien quitarle la comida a las personas y dárselos a los animales. Esa es la lógica de Jesús. No es lo correcto. De hecho, es una lógica bastante fuerte. Pero ella no se ofende y al contrario usa un argumento, de hecho contrario con Jesús y los fariseos, que Jesús le ganaba los argumentos. Aquí esta mujer utiliza el argumento de Jesús para decir: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Señor, aunque sea poquito, no te pido todo, poquito. Como diciendo: tienes razón, Señor, pero usando tu misma lógica, aún me toca algo a mí. Noten la fe que tiene en Cristo. Noten cómo la razona, noten cómo su fe no es ciega. Ella creía en el Mesías, en el Hijo de David, y conforme a eso actuó. Lo mismo le pasó al centurión. Él dice que igual con la evidencia que tiene, y si yo también tengo hombres a cargo, y le digo a este va, y le digo a este ven y viene, y le dice el Señor: di una palabra y será sano. Y me encanta cómo responde el Señor. Se los leo, está en Lucas 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dos ejemplos de dos personas fuera de la fe israelita, fuera del pueblo de Dios. Necesitamos evidencia de nuestra fe, en este caso de que Pablo es el autor. Analicemos cuál es el asunto entonces. Veamos cuáles son los argumentos que dan para decir que no fue Pablo. No hay que rechazarlos a priori. No es así como: no, yo sé que es la Biblia, está bien y punto. No, hay que analizar este asunto. De lo que dicen ellos, una de las evidencias que dicen, o la propuesta que dicen ellos, es la similitud con la carta a los Efesios. Ellos dicen que una persona no puede escribir dos cartas prácticamente iguales, pero sí otro autor copiando ideas del apóstol para hacerlo, como sucede en el caso de los evangelios. Son diferentes autores que copiaron para hacer de su documento, o darle peso a su documento, o tener los hechos que ese documento previo había tenido. Ahí, al tener mucho material repetido de la carta a los Efesios y Colosenses, ellos dicen: no es posible que sea el mismo autor. Tienen razón cuando dicen que Efesios y Colosenses tienen muchas similitudes. Sí, parecen cartas paralelas, pero ese argumento pues es muy especulativo, porque también podríamos decir que Pablo quería decir lo mismo a otra región. O sea, y a lo mejor tiene razón, es poco probable, pero sí es probable. Sí, en el rango de la probabilidad no es lo más común, pero sí pudiera pasar. Y a lo mejor Pablo, como hay dos regiones distintas, porque Pablo no le dice en la carta a los Colosenses que lea esa misma carta a la carta a los de la Odisea, no. Pero sí le dice que lea la carta a los Efesios. Le dice que le lea esa carta a los laodicenses porque estaban cerca, pero no le dice que hagan lo mismo con la carta a Éfeso. ¿Por qué? Porque resulta que pues no estaba cerca, no estaba ahí cerca, estaba a 180 kilómetros, los otros estaban a 20 kilómetros, 18 kilómetros. Así que es especulativo, no me convencen con ese. Otro argumento es que la teología o pensamiento paulino se ve muy distinto a las otras cartas, que si estamos seguros que esas cartas, que las 7 cartas que sí estamos seguros que son de él, comparada con esta, pues no hay similitudes, hay diferencias, hay discrepancias, no contradicciones, que quede claro eso, sino parece ser que es otra persona. Se expresa diferente, dice las cosas diferentes. Es decir, estas dos cartas, la de Efesios y Colosenses, no coinciden con la teología y pensamiento del resto, es decir, de las 7 cartas que estamos seguros. Ante esto, hay que decir que tienen razón, pero no es de todo cierto. Miren, sí es verdad que hay nuevos temas, pero eso se aclara porque es una comunidad distinta. Además, es una iglesia que Pablo no conoce. Es una iglesia con una herejía que aún ni nosotros, que parece ser que son muchas herejías, o una filosofía que ya no llegó a nuestro tiempo y tal vez se dividió en muchas herejías, y que Pablo tiene que escribir de una manera muy particular. Si escribió Pablo la carta a los Efesios primero, es probable que tuviera en mente lo que puso allí, y cuando compartiera la problemática de Colosenses, se la compartieron. Cuando llegó Epafras y le compartió la problemática de Colosenses, entonces pues tenía eso en mente que había escrito y aprovechó hablar de la supremacía de Cristo. Si es que Colosenses se escribió primero, podríamos pensar que la problemática específica de la herejía de los colosenses hizo reflexionar a Pablo. O sea, lo que estaba pasando ahí, pues esto me va a ayudar para otras iglesias, como allá en Éfeso.
Como sea, hay estudiosos que han hecho un estudio lexicográfico serio, lo cual determina que aunque sí hay efectivamente lo que ellos llaman apax legomena, es decir, palabras que solo se encuentran aquí y no se repiten en el otro lugar, no es algo que realmente sea significativo para considerar a otro autor distinto a Pablo. Además, no todo es nuevo. Hay una buena cantidad de coincidencias en el pensamiento paulino y su teología. Lo más importante de todas es su evangelio basado en Cristo. Por supuesto hay más argumentos que no vale la pena enunciar aquí, pero sí quiero compartirles algunas evidencias que sí sostienen que Pablo es el autor. Déjame iniciar con la evidencia externa, o sea, evidencia que no está dentro de la Biblia, sino evidencia que está fuera de la Biblia, evidencia que encontramos en la iglesia primitiva. Ahí les voy. Hay algo que se llama el Canón de Marción. El marcionismo es una herejía, pero gracias a sus escritos podemos ver que había unos libros que estaban como aceptados en la mayoría de las comunidades cristianas. Lo sabemos por esos escritos y otros. En el Canón de Marción, o sea, es decir, al leer los escritos de este hombre llamado Marción, vemos que hay ciertos escritos aceptados y eso se le conoce como el Canón de Marción. Y él aceptaba la autoría de Pablo para Colosenses. Otro, el fragmento muratoriano o el fragmento muratori, escrito alrededor del 180-200, afirma que Pablo es el autor de Colosenses. Irineo, el padre de la iglesia del siglo II, no solamente cita textos procedentes de cada capítulo de Colosenses, sino que cita Colosenses capítulo 14. Solo Lucas está conmigo, atribuye estas palabras a Pablo. Clemente de Alejandría, también del siglo II y parte del tercer siglo, cita de cada capítulo de Colosenses y afirma que el autor de la epístola es el apóstol. Tertuliano, también del siglo II, también atribuye al apóstol las palabras Colosenses 2:8 y cita la epístola una y otra vez en sus escritos, especialmente en los pasajes cristológicos. Orígenes, ya llegando al siglo III, dice en su obra Contra Celso: en los escritos de Pablo, las siguientes palabras pueden leerse en la epístola a los Colosenses. Y procede a citar Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Así que esas son las evidencias externas, o sea, gente cercana a la cultura, gente que a través de la historia, padres de la iglesia, discípulos de los discípulos de los discípulos, gente que reconocemos por sus aportes teológicos y demás, ellos dicen, estas cartas eran de Pablo. Ahora, no quiere decir que sea así porque no es la palabra de Dios y puede haber errores en ellos, pero son evidencias, es lo que estamos haciendo aquí, reflexionar y poner evidencias, tanto opuestas como a favor. Ahora, evidencias internas, evidencias que están dentro de la Biblia, que nos ayudan a ver que sí hay similitud, porque acuérdense que la queja es no hay similitud con las otras cartas paulinas, las 7 por lo menos, que sabemos que sí son de Pablo, o las que nadie duda, o la mayoría afirma que sí son de Pablo. Entre ellas, por cierto, está la de Filemón, que se escribió aquí. Pero bueno, por ejemplo, en la carta de Colosenses, Pablo no cesa de orar por sus lectores y demuestra un profundo interés en su bienestar espiritual hasta el punto de luchar por ellos. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 3, en el versículo 9, en el capítulo 2, versículo 1. Y lo mismo hacía Pablo en otras cartas, por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 9, o en Gálatas capítulo 4, 19. En otra postura, en otra evidencia que encontramos en Gálatas, tenemos otra postura. Alaba a sus lectores a causa de las cosas buenas que sabe de ellos. Es algo común en Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 6, capítulo 2 y 5. La comparación sería con Romanos capítulo 1, versículo 8, capítulo 15, versículo 14, capítulo 16, versículo 19. También en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7, Segunda de Corintios, capítulo 8 al 7. Ahí vamos a ver cómo habla buenas cosas de otras personas, igual que las en Colosenses. Otro ejemplo, atribuye a Dios las virtudes que ve en ellos y da toda la gloria a Él. O sea, que no es esa persona, sino no es bravo, sino es bravo, pero fue Dios lo que hizo en ti. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 12, versículo 29, y lo vemos en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, y capítulo 2 y 14. Asimismo, reconoce que el ministerio que ejerce le fue dado solamente por la gracia de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 23 y 25. Lo encontramos en la comparación en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16 al 12.
perdón, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16 hasta el capítulo 12 y 13, Gálatas 1, versículos 15 y 16. Por tanto, no teme afirmar su autoridad apostólica. Su autoridad apostólica está firme también en esta carta, Colosenses 1:1, capítulo 2:8 y capítulo 2, versículo 16, y hay muchos más. 2 de Corintios 11:5 sería la comparación, Gálatas 1:1. A Pablo le gusta hacer listas de virtudes y vicios, le gusta hacer eso. Estas son las virtudes, estos son los frutos del Espíritu, estos son los frutos de la carne, le gusta. En Colosenses hay eso, Colosenses capítulo 3, versículos 5, 8 y 12. La comparación sería Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, o Gálatas, el famoso texto, que es capítulo 5, versículos 19, 21 y 22, 23. En cuanto a las virtudes, para el amor es preeminente, es lo más importante el amor, y lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 14, en Corintios en el capítulo 13, en Gálatas capítulo 6, versículos 13 y 14 y el 18. Podemos notar, y hay más ejemplos, pero podemos notar que la línea que sigue el escritor de Colosenses es muy parecida a otras cartas de Pablo, como su división en las secciones principales. Hay una sección doctrinal y una sección después muy práctica o ética. Lo mismo sucede en Colosenses. Y el asunto aquí, y es que poniéndonos en los zapatos de los que dicen que no es Pablo el autor, ellos me podrían decir que esto demostraría la habilidad del imitador. Es que sí, porque ahí el que hizo esta carta era muy buen imitador. Pero no sé, no me siento muy cómodo con esa clase de argumento, porque pues entonces no habría ninguna manera de demostrar la autenticidad de Colosenses ni de ninguna otra carta, porque en cuanto más destacamos los rasgos paulinos de esta epístola, más demostramos la destreza del imitador. O sea, nunca acabaríamos. Además, está claro que existe una estrecha relación entre Colosenses y la epístola de Filemón, porque ambas epístolas hacen referencia a Onésimo, un esclavo fugitivo a quien Pablo devuelve a su amo en compañía de alguien que se llama Tíquico. Lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 9, y Filemón, versículos 10 al 16. En las dos cartas envía saludos a Arquipo, Colosenses capítulo 4, versículo 17, y Filemón 2, y a todos los lectores de parte de Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 14, y Filemón, versículos 23 y 24. Así que estaban ahí con Pablo cuando escribió, evidentemente estaban ahí con Pablo cuando escribió. Las dos cartas fueron escritas desde la cárcel. Colosenses capítulo 4, 3, también el versículo 18 del mismo capítulo. Filemón capítulo 1, versículo 9. Ambas llevan la firma de Timoteo como coautor, Colosenses 1:1 y Filemón 1. Ambas cartas abordan cuestiones relacionadas con la esclavitud, Colosenses capítulo 3, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 1, Filemón, versículos del 10 hasta el 21. Ahora bien, no existe prácticamente nadie que dude de la autoría de Filemón, puesto que es una epístola que no tiene tantas doctrinas polémicas. No existe motivo alguno por que alguien habría de fabricar una carta así. Pero si la carta de Filemón es genuina, entonces es muy poco probable, debido a estas similitudes, que la de Colosenses sea una falsificación. Ya cada quien tomará su decisión. Yo me toca a mí como profesor darle las evidencias y demás, y ya cada quien tomará acerca de su postura. Pero insisto, mi labor aquí no es darles solamente datos, que sí lo estoy haciendo. Mi labor aquí es enseñarles que vale la pena estudiar, vale la pena reflexionar. Sí, hay muchas cosas que deberíamos aprovechar de los expertos, de los eruditos, para ustedes y yo tomar una razón, para tomar una postura, y esta postura está basada en la razón. Bien, para fechar la carta necesitamos saber en cuál de las tantas prisiones Pablo estuvo preso al momento de escribir la carta, y siempre que hablamos de las prisiones, se suelen poner siempre tres lugares: Éfeso, Cesarea o Roma. Vayamos estudiando una y una, y por qué los eruditos coinciden que es Roma. Si la carta hubiera sido escrita en Éfeso, su fecha de redacción sería aproximadamente en los años 54-56, sería una carta muy temprana. Si hubiera sido escrita desde Cesarea, hubiera sido escrita en el 58 y 60, y si fue desde Roma, entre el 61 y el 63. Según el criterio mayoritario, lo más probable es que fueran pasado unos 5 o 6 años después de la estancia de Éfeso. Luego estaríamos aproximadamente en el año 61, y el apóstol se encontraría entonces en Roma.
Pero de cualquier manera analicemos lo de Éfeso y analicemos lo de Cesarea. Es muy complicado que haya sido en Éfeso. Primero porque según el libro de los Hechos, si usted y yo vamos al libro de los Hechos, al parecer cuando está escribiendo Lucas el libro de los Hechos, cuando acompaña a Pablo, habla en la primera persona del plural, es decir, nosotros. Y cuando va Pablo a Éfeso, pues parece ser que Lucas no iba para allá. Y a la hora de escribir las cartas dice que Lucas estaba con él. Así que no hay ninguna evidencia de que Lucas haya acompañado a Éfeso a Pablo. Así que no es posible, porque al momento de escribir Colosenses y Filemón, ahí estaba Lucas. Además, no hay evidencia en el libro de los Hechos que nos diga que Pablo fue encarcelado en Éfeso. Usted estudie Hechos capítulo 19 y vaya hasta el capítulo 20, versículo 1, es la estancia que estuvo en Éfeso, y va a ver que no hubo encarcelamiento ahí. La verdad es que sí pasó, o sí estuvo encerrado, sí pasó encarcelamiento, sí estuvo encerrado en Cesarea. Esto está en Hechos 23, hasta el capítulo 26 está ahí el encarcelamiento en Cesarea, pero al parecer no tuvo tanta libertad como lo tenía en Roma. En Roma sí tuvo mucha libertad, aquí no se ve esa libertad que tenía en Roma. Esto hace que la gran mayoría de los comentaristas se incline a favor de la prisión en Roma. Según en Hechos 28, 30 al 31, Pablo pasó allí sus prisiones en una casa alquilada en la que tenía libertad para atender a sus visitas, por lo cual pudo dedicarse a predicar y enseñar con toda libertad y sin estorbo. Pues bien, esta es la introducción a Colosenses. Ahora pasemos brevemente a Filemón. Con respecto a la carta a Filemón, pues no hay mucho más que decir al respecto. La mayoría de los expertos dice que ya hemos dicho que el autor es Pablo. No hay duda de eso. Se escribió en la misma época de la prisión de Roma, así que la fecha es la misma que Colosenses, el año 61, 62, 63. Lo distinto de esta carta es el carácter personal de la misma. No es igual que todas las cartas. La mayoría es a una comunidad de fe específica. En este caso es a un individuo. Es una carta muy personal, muy íntima, una carta privada que, bendito Dios, llegó a nuestras manos. La carta es una petición de Pablo a Filemón. La carta está dirigida a un tipo llamado Filemón. Su esclavo Onésimo había escapado y Pablo le pide primeramente que regrese a casa. A Onésimo le dice: Onésimo, tienes que regresar, amigo. Y a Filemón le pide que él le reciba. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero podemos intuir que Onésimo había conocido, huyó. Y en esa huida, huyó por ser esclavo, por diferentes razones, huyó pues de ahí y conoce a Pablo. Y cuando conoce a Pablo, pues le predica el evangelio y le es útil para la obra, según la misma carta. Y luego cuando llega Epafras, probablemente el pastor de ahí, lo reconoce. Y tal vez le dice Epafras: oye, es que Onésimo pasó esto. O tal vez Onésimo ya le había dicho a Pablo lo que había hecho, y con la llegada de Epafras se abrió una oportunidad perfecta para resarcir el daño. Lo cual no era algo sencillo. Sea como sea, lo que Pablo le dice a Filemón y lo que Pablo le dice a Onésimo, que regrese, y que Filemón que lo perdone, no es algo sencillo. Debemos entender que en aquella época un esclavo no era una persona, era una herramienta. Esto es horrible. No me gusta ni decirlo, pero es parte de la historia. No es algo que yo estoy de acuerdo, pero es la historia en la cual ustedes y yo estamos estudiando. Su estatus jurídico de un esclavo era nulo. No tenía ningún derecho. Literalmente se le consideraba una cosa. Algunos escritores dicen que hasta los criminales que ya eran libertos, los criminales que ya habían cumplido una condena, tenían más derechos. No eran vistos como personas los esclavos, sino como propiedades, como una casa, como una lechuga, como una vaca. De verdad así era. Para muchas élites romanas, los esclavos eran un símbolo de estatus y, por tanto, cuantos más y más exóticos tuvieran, mejor. De modo que los romanos ricos aparecieran muy a menudo en público acompañado con un séquito de esclavos, 15, 20, 10, lo que sea. Es muy claro que un amo tenía poder absoluto sobre sus esclavos. Al no tener derechos, podían hacerle lo que quisieran: golpearlos, trabajos forzados, patearlos. Estaban a merced de su amo. Así que, como es obvio suponer, muchos esclavos intentaban huir. En Roma se les nombraba, se les ponía el nombre de servus fugitibus. Suena como a nombre del correcaminos, ¿no? Así, servus fugitibus. Esto significa esclavo fugitivo. A todo aquel que se le encontrara fuera de la casa del dueño con la intención de no regresar, se le ponía esa etiqueta o ese estigma. Cuando un esclavo tomaba la decisión de escapar, sabía que si lo atrapaban, el castigo sería muy severo, incluso la muerte por la cruz. Los fugitivos, por lo tanto, deberían estar en constante movimiento y hacerlo de forma clandestina.
quizá viajando de noche, tratando de llegar muy lejos a un lugar que nadie lo reconociera, por supuesto evitando a las autoridades, fingiendo ser libre, usando el dinero ahorrado de sus jornadas laborales o robando para escapar, y eso que tenían era su único sustento. La fuga de estos esclavos causaba un gran prejuicio social y económico a sus amos, por eso se les ponía literalmente correas para que no escaparan, con información, así como los perros, perdón la comparación, pero es que es lo que sucedía. Les ponían así, ya sea el nombre del amo o la dirección, para que cuando llegara lo llevaran a ese lugar, recibieran una recompensa y las autoridades pudieran hacer lo que correspondía. También lo colocaban marcas en la piel, ya sean tatuajes o marcas con hierro. Si el esclavo era capturado durante el intento de fuga, el castigo podía ser el encadenamiento casi perpetuo, flagelación y marcas en la piel. Algunos dicen que con la letra F o las letras F, U, G. Podemos notar la importancia de esta corta. Es maravilloso que nos haya llegado. Aborda un asunto muy práctico y delicado para la época. Y aunque sí es cierto, no hay temas teológicos, podemos decir que es debido a la teología de Pablo, que le solicita a Filemón y a Onésimo que actúen de forma cristiana. Como alguien dijo, sin una correcta ortodoxia no se puede tener una correcta ortopraxis. Dicho de una forma más sencilla, nuestra forma de ver y entender a Dios se demuestra en nuestra manera de vivir. Así que si tenemos una buena teología, tendremos un modo correcto de vivir. Déjenme decirlo mucho más fácil. Nuestra manera de ver a Dios nos permite ver el mundo. Lo vuelvo a repetir. Nuestra manera de ver a Dios nos permite ver al mundo mucho mejor y por ende vivir de tal manera. Dios le bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición esta clase y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.